Decía Marco Aurelio, si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella. Y tienes el poder de cambiar esa interpretación en cualquier momento. Hoy más que nunca, esas palabras resuenan con una fuerza enorme. Vivimos en un mundo que parece estar diseñado para desestabilizarnos. Caos en las noticias, incertidumbre económica, tensiones sociales, crisis personales que aparecen sin avisar, y un constante bombardeo de información que nos hace sentir que nunca tenemos control de nada. En medio de este ruido, es natural sentirse perdido, atrapado o incluso derrotado. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cómo mantener la calma cuando todo alrededor se derrumba? ¿Cómo encontrar serenidad en medio de la tormenta, cuando parece que la vida no nos da tregua? Los estoicos, hace más de 2000 años, ya tenían la respuesta. Ellos vivieron en tiempos tan caóticos como los nuestros, con guerras, enfermedades, pérdidas y traiciones, y sin embargo, desarrollaron una filosofía que no solo les permitió sobrevivir al caos, sino usarlo como su campo de entrenamiento para crecer, fortalecerse y alcanzar la verdadera libertad interior. En este video, vamos a sumergirnos en ese conocimiento atemporal. No hablaremos de escapar del caos, ni de eliminarlo, porque eso es imposible. Lo que haremos será descubrir cómo un verdadero estoico transforma el caos en oportunidad, cómo convierte la incertidumbre en claridad, y cómo logra mantener el alma firme, mientras todo lo demás se desmorona. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy no es solo filosofía abstracta, son principios y prácticas que podrás aplicar en tu vida diaria, para que el caos deje de ser tu enemigo y se convierta en tu aliado. Así que, empecemos este viaje y descubramos juntos cómo un estoico domina el caos. Epicteto enseñaba algo que parece simple, pero que en realidad encierra una de las mayores claves para vivir en paz, en medio del caos: la dicotomía del control. Según él, la vida se divide en dos grandes categorías. Están las cosas que dependen de nosotros, como nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros juicios, nuestras palabras y nuestra actitud. Y están las cosas que no dependen de nosotros, como la opinión de los demás, las circunstancias externas, el paso del tiempo, la fortuna, la enfermedad, la política o incluso el mismo destino. El problema surge cuando invertimos esa lógica, cuando entregamos toda nuestra energía y nuestra calma a lo que no podemos controlar, mientras descuidamos lo único que sí está bajo nuestro poder: nuestra mente y nuestra voluntad. Esta enseñanza parece obvia, pero si miramos con honestidad nuestra vida, veremos que gran parte de nuestro sufrimiento nace precisamente de intentar controlar lo incontrolable. Nos preocupamos de lo que dirán los demás, de si las cosas saldrán como las planeamos, de si las circunstancias nos serán favorables, o si el mundo nos tratará con justicia. Es como tratar de tener una tormenta con las manos. El caos exterior siempre ha existido y siempre existirá. No podemos frenar las olas, pero sí podemos aprender a manejar el timón de nuestro barco. Esa es la diferencia entre vivir esclavizados por lo que ocurre afuera o ser dueños de nuestro propio interior. Epicteto no solo daba esta enseñanza como un consejo filosófico, la veía como un entrenamiento constante. Cada día debemos preguntarnos: ¿estoy dedicando mi energía a lo que está en mis manos, o la estoy desperdiciando en lo que jamás podré cambiar? La respuesta a esa pregunta define nuestra serenidad. Por ejemplo, perder un negocio, sufrir una traición, atravesar una crisis económica o incluso una catástrofe natural son cosas que no dependen totalmente de nosotros, pero sí depende de nosotros cómo responderemos con resignación destructiva o con resiliencia creadora. Ahí radica la verdadera fuerza estoica. El caos exterior es inevitable. La vida no promete calma, ni certeza, ni seguridad absoluta. Habrá desórdenes, injusticias
y problemas que nunca podremos anticipar. Y sin embargo, lo que realmente importa no es lo que ocurre fuera, sino la forma en que decidimos interpretarlo y actuar frente a ello. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación caótica, pero una se hunde en la desesperación, mientras la otra encuentra, en ese mismo hecho, un motivo para fortalecerse. No es la situación la que determina nuestro destino, es nuestra reacción. Un estoico no busca controlar el caos, porque sabe que eso sería una ilusión. Lo que hace es controlarse a sí mismo frente al caos. Esa es la verdadera maestría, comprender que todo lo externo es, en esencia, indiferente. Puede doler, puede incomodar, puede ser un obstáculo, pero no tiene el poder de dominar nuestra mente, a menos que nosotros se lo entreguemos. Como decía Marco Aurelio, si te molesta algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y ese juicio está bajo tu poder. Dominar el caos comienza, entonces, por dominar la forma en que respondemos al mundo. El caos siempre estará ahí, rugiendo, intentando desestabilizarnos, pero el entrenamiento estoico consiste en cultivar una mente tan clara y tan firme que, aun cuando todo se derrumbe alrededor, podamos mantenernos de pie, actuando con sabiduría, con virtud y con calma. Pensemos en ejemplos cotidianos, donde el caos se manifiesta en formas simples, pero tremendamente irritante. El tráfico, por ejemplo. Pasamos horas de nuestra vida atrapados en atascos, tocando el claxon, frustrados porque los demás no conducen como queremos, o porque los semáforos parecen estar en contra nuestra. ¿Depende eso de nosotros? No, no podemos hacer que los coches se muevan más rápido, ni que la ciudad elimine de repente su congestión. Lo que sí depende de nosotros es cómo respondemos a esa situación. Podemos golpear el volante y acumular ira inútil, o podemos aprovechar ese tiempo para escuchar un audiolibro, reflexionar, incluso practicar la paciencia. Lo externo es inmutable, pero lo interno siempre es moldeable. Otro ejemplo, un insulto. Imagina que alguien te ofende, te critica en público o te ataca con palabras injustas. Lo primero que surge es la reacción automática, el fuego interior que pide devolver el golpe con más violencia verbal. Pero si lo pensamos desde la mirada de Epicteto, depende de ti lo que esa persona diga. No depende de ti cómo lo interpretas, cómo lo recibes y qué decides hacer con ello. Un insulto no tiene poder en sí mismo, solo adquiere fuerza si tú le das entrada en tu mente, si tú permites que hiera tu dignidad. Séneca decía que no es la ofensa la que nos daña, sino el peso que nosotros mismos le otorgamos. Es como si alguien arrojara una piedra contra una muralla sólida. El impacto no logra derribarla, solo rebota. Así debe ser tu mente frente a los insultos. Y pensemos en algo aún más difícil. Malas noticias, una enfermedad inesperada, la pérdida de un empleo, una crisis familiar. Esas cosas sacuden nuestra estabilidad, y es natural sentir dolor, tristeza o preocupación. El estoicismo no busca que nos volvamos de piedra, sino que comprendamos la diferencia entre el dolor inevitable y el sufrimiento opcional. No podemos impedir que llegue una mala noticia, pero sí podemos decidir cómo nos relacionamos con ella. La convertimos en un motivo para lamentarnos eternamente, o en una oportunidad para demostrar fortaleza, para crecer en resiliencia, para actuar con prudencia en medio de la adversidad. La diferencia está en el juicio interior. Aquí entra la práctica diaria en distinguir lo que depende de mí y soltar lo que no. Este ejercicio es sencillo en teoría, pero poderoso en la vida real. Cada vez que enfrentes una situación caótica, pregúntate de inmediato, ¿qué parte de esto está bajo mi control y qué parte no? Escríbelo si es necesario. Divídelo en 2 columnas. Lo que está bajo tu control, en tu respuesta, tu actitud,
tus acciones inmediatas, lo que no está bajo tu control, el clima, la opinión ajena, las decisiones de terceros, los resultados finales. Entrénate en enfocar toda tu energía únicamente en la primera columna y a soltar la segunda. Al principio cuesta, porque nuestra mente está acostumbrada a querer abarcarlo todo, a obsesionarse con el resultado. Pero con la práctica diaria, se convierte en un hábito liberador. Piensa que cada vez que decides soltar lo que no puedes controlar, es como soltar una carga pesada que te impedía avanzar. Te vuelves más ligero, más ágil, más sereno. Y cada vez que concentras tu energía en lo que sí depende de ti, fortaleces tu poder interior y tu capacidad de actuar con sabiduría, dominar el caos. Entonces, no es cambiar el tráfico, ni callar a quienes insultan, ni impedir que lleguen malas noticias. Es entrenar tu mente para distinguir lo esencial de lo accesorio, lo controlable de lo incontrolable, y actuar con firmeza solo en lo primero, mientras sueltas lo segundo sin resistencia. Esa es la verdadera libertad del estoico, moverse en un mundo lleno de caos, pero no dejar que el caos gobierne su interior. Marco Aurelio dejó una enseñanza que resume perfectamente la esencia de este segundo principio. El fuego prueba el oro y la adversidad prueba al hombre. Lo que él quería decir es que no es en la calma donde realmente conocemos nuestra fuerza, sino en la tormenta. Un metal no se vuelve puro sin pasar por el fuego, sin esa prueba que quema las impurezas. De la misma manera, un ser humano no desarrolla carácter, virtud, ni serenidad, si nunca enfrenta el caos. Es el desorden, la dificultad, la presión de la vida, lo que nos obliga a sacar a la luz lo mejor que tenemos dentro. Muchas veces pensamos que el caos es algo que hay que evitar a toda costa. Queremos una vida sin problemas, sin conflictos, sin cambios inesperados. Pero esa aspiración, aunque comprensible, es ingenua. La naturaleza misma nos muestra que todo lo vivo se fortalece a través del esfuerzo y la resistencia. El cuerpo crece con el ejercicio. Los músculos se fortalecen con el peso que los desafía. Y el alma se templa con la adversidad que la reta. Por eso, para los estoicos, el caos no era un obstáculo que debía eliminarse, sino un gimnasio del alma, un lugar de entrenamiento donde cada dificultad se convierte en una oportunidad de pulir nuestro carácter. Imagina enfrentarte a un insulto injusto, a una pérdida económica, a una enfermedad o a un fracaso personal. La reacción más común es sentir que el mundo conspira contra nosotros, que la vida es injusta. Pero un estoico da un paso más allá y se pregunta, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo fortalecer mi paciencia, mi valentía o mi autodisciplina a través de este momento? Cada golpe externo se convierte en una lección interior. Es como un maestro severo que, con cada prueba, nos prepara para ser más fuertes, más sabios y más libres. Si vivimos viendo el caos como enemigo, siempre estaremos a la defensiva, huyendo, buscando refugios que no existen. Pero si lo interpretamos como entrenamiento, la vida cambia de forma radical. Lo que antes era motivo de frustración, ahora es motivo de crecimiento. Lo que antes parecía un castigo, ahora se convierte en una oportunidad. Es un cambio de mirada, un giro mental que transforma la adversidad en fuerza. Por eso, Marco Aurelio, en medio de las presiones de gobernar un imperio, y enfrentar guerras, pestes y traiciones, escribía en sus meditaciones que cada dificultad era una ocasión de practicar una virtud. Si alguien te ofende, practica la paciencia. Si alguien te engaña, ejercita la prudencia. Si pierdes lo que amas, ejercita el desapego y la fortaleza. Cada momento de caos es como una pesa que levantas en ese gimnasio invisible que es la vida. De esta forma, el caos deja de ser un monstruo y se convierte en un aliado incómodo, pero necesario. Al verlo así, dejamos de temerle y empezamos a entrenar con él
porque sabemos que cada golpe nos forja, cada obstáculo nos educa, cada pérdida nos enseña. Y al final, cuando volvamos la vista atrás, nos daremos cuenta de que los momentos más difíciles fueron, en realidad, los que más nos hicieron crecer. Si miramos hacia la historia, encontramos que los grandes hombres y mujeres no se forjaron en tiempos de calma, sino en medio de enormes dificultades. Pensemos en Marco Aurelio, quien pasó gran parte de su reinado no en palacios, rodeado de lujos, sino en campamentos militares, en medio del barro, la enfermedad y la guerra. No tuvo una vida cómoda. Tuvo que enfrentar plagas que diezmaron el imperio, conspiraciones internas y la constante amenaza de invasiones bárbaras. Y sin embargo, en ese caos escribió sus Meditaciones, un texto que no es un lamento por la dureza de la vida, sino un manual de fortaleza interior. El caos fue el escenario donde se probó su carácter, y sin él, probablemente nunca hubiéramos tenido su sabiduría. Otro ejemplo más cercano es el de Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión, encerrado en condiciones infrahumanas. Lo fácil hubiera sido hundirse en el odio o en la desesperación, pero Mandela utilizó esa adversidad como entrenamiento, como un gimnasio espiritual donde cultivó paciencia, disciplina y visión. Cuando salió de la cárcel, estaba preparado no para destruir, sino para unir a su nación. El caos, en su caso, no lo quebró, lo moldeó en un líder capaz de cambiar la historia. En lo cotidiano, lo vemos también. Una persona que pierde su empleo, lejos de rendirse, decide aprender nuevas habilidades y termina encontrando un camino mejor. Alguien que atraviesa una enfermedad dolorosa descubre dentro de sí una fortaleza que jamás sospechaba tener y se convierte en inspiración para otros. O pensemos en algo más simple, una discusión difícil en la familia, un error en el trabajo, un fracaso en un proyecto. Cada uno de esos momentos, aunque incómodos, es una oportunidad para entrenar la paciencia, la humildad, la resiliencia o la capacidad de aprender. El caos es inevitable, pero la manera en que lo interpretamos marca la diferencia entre hundirnos o fortalecernos. Los ejemplos históricos nos muestran que el caos puede producir líderes y sabios. Y los ejemplos cotidianos nos recuerdan que también puede moldear nuestra vida diaria, si lo asumimos como entrenamiento. El reto ahora es llevar esta visión a la práctica diaria. Una forma sencilla de hacerlo es con un ejercicio de reinterpretación estoica. Cada vez que enfrentes un momento de caos, en lugar de reaccionar de forma automática con frustración, detente y formula una pregunta. ¿Qué virtud puedo practicar aquí? Por ejemplo, si alguien te critica injustamente, en vez de dejar que la ira te controle, dite a ti mismo: esta es mi oportunidad de practicar paciencia y templanza. Si enfrentas un retraso inesperado, como un tren que no llega o un vuelo cancelado, recuerda, este es mi entrenamiento en serenidad y aceptación. Si atraviesas una pérdida, por dolorosa que sea, piensa: aquí puedo ejercitar el desapego, la fortaleza interior y el recuerdo de lo efímero de la vida. Para profundizar aún más, lleva un diario del caos. Cada día, antes de dormir, escribe los momentos caóticos que viviste en discusiones, imprevistos, errores, tensiones. Luego, junto a cada uno, anota cuál fue la virtud que la situación te invitaba a practicar. Con el tiempo, notarás que tu relación con el caos cambia. Deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Lo que antes te alteraba ahora lo ves como parte de tu entrenamiento. Este simple hábito transforma radicalmente la forma en que vivimos, porque dejamos de esperar que la vida sea perfecta y empezamos a entender que la vida es precisamente ese campo de entrenamiento donde cada caos, cada obstáculo, cada contratiempo
nos ayuda a pulir nuestra alma. Y así, en lugar de temer al caos, lo abrazamos como una oportunidad de crecer. Séneca nos recuerda una verdad esencial. No podemos elegir las circunstancias que nos rodean, pero siempre podemos elegir nuestra virtud. La vida está llena de cambios, pérdidas, imprevistos y desórdenes que escapan a cualquier control humano. Podemos despertar un día y descubrir que aquello que considerábamos seguro ya no existe, que la estabilidad que disfrutábamos se ha desmoronado. Pero, aún en ese torbellino, hay algo que permanece siempre a nuestro alcance, al decidir actuar con virtud. La virtud es el ancla en medio de la tormenta. Cuando todo parece caótico, cuando las olas de la vida golpean con violencia, lo único que puede mantenernos firmes es aferrarnos a esos valores que no dependen de nadie más que de nosotros: la justicia, la sabiduría, el coraje y la templanza. Estas 4 virtudes cardinales eran para los estoicos los cimientos de toda existencia recta y estable. Si permanecemos fieles a ellas, nada exterior puede arrebatarnos nuestra serenidad. Imagina a alguien rodeado de injusticia, calumniado o atacado. Puede que no logre cambiar la opinión de los demás ni evitar la hostilidad, pero siempre puede elegir ser justo en sus actos, sin rebajarse al mismo nivel de quienes lo ofenden. O piensa en alguien que atraviesa una pérdida profunda. No puede controlar la ausencia, pero sí puede buscar, en la sabiduría, una guía para aceptar lo inevitable y transformar el dolor en aprendizaje. El coraje, por su parte, se convierte en la virtud que nos sostiene cuando el miedo intenta dominarnos. El caos trae incertidumbre, y la incertidumbre despierta temor. Pero el estoico no deja que ese temor lo paralice. Decide actuar con valentía, aunque no tenga todas las respuestas, porque entiende que el valor no consiste en no sentir miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Y finalmente, la templanza, esa capacidad de mantener el equilibrio en medio de los excesos. El caos no siempre se manifiesta como tragedia, a veces se presenta como abundancia, tentaciones o deseos desordenados que buscan arrastrarnos. La templanza nos recuerda que la verdadera libertad no está en entregarnos a todo lo que la vida ofrece, sino en tener dominio sobre nosotros mismos. Al unir estas virtudes, comprendemos por qué los estoicos las veían como la brújula en medio del caos. Las circunstancias son cambiantes, incontrolables, a veces injustas, pero la virtud es una decisión personal, un poder interno que nadie puede arrebatarnos. Es el terreno firme que siempre llevamos con nosotros, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. El caos exterior puede arrancar lo que poseemos, puede alterar nuestros planes, puede desafiar nuestras emociones, pero no puede obligarnos a abandonar la justicia, la sabiduría, el coraje o la templanza. Mientras esas virtudes sigan siendo nuestro norte, jamás estaremos perdidos. Esa es la fortaleza que Séneca transmitía a no aspirar a un mundo perfecto, sino a una mente y un corazón firmes, que, incluso en el caos, se mantengan guiados por lo único que realmente importa: la virtud. Imaginemos cómo se traduce esta idea en la vida real. Pensemos en alguien que trabaja en una empresa en crisis, rodeado de rumores, despidos y tensión. La mayoría corre presa del pánico. Unos actúan con egoísmo, otros buscan culpar a los demás, y muchos simplemente se paralizan. En ese mismo escenario, una persona guiada por la virtud actúa de manera distinta, practica la justicia, siendo honesta en su labor, la sabiduría al no dejarse arrastrar por rumores, el coraje para enfrentar lo que venga con dignidad, y la templanza para no caer en la desesperación. Esa persona no controla el destino de la empresa, pero controla la forma en que afronta la tormenta. Ese es el verdadero poder estoico. No vivir condicionado por el caos, sino guiado
por la virtud. Otro ejemplo en la vida familiar, cuando estallan conflictos, discusiones o tensiones, es fácil dejarse llevar por la ira y responder con dureza. Pero si recordamos que la virtud es nuestra ancla, optamos por actuar con justicia y templanza, buscando resolver con calma, en lugar de alimentar el fuego del conflicto. Y en la esfera personal, ante el dolor de una pérdida, muchos se hunden en la desesperación. El estoico, en cambio, busca en la sabiduría la guía para aceptar lo inevitable, en el coraje la fuerza para seguir adelante, y en la templanza el equilibrio para no caer en el exceso del lamento. La virtud no elimina el dolor, pero lo convierte en camino de crecimiento. Una práctica concreta para cultivar esta visión es el ejercicio diario de reflexión sobre la virtud. Al finalizar el día, dedica unos minutos a preguntarte: ¿fui justo en mis acciones hoy? ¿Actué con sabiduría en mis decisiones? ¿Tuve el coraje de enfrentar lo que temía? ¿Mantuve la templanza frente a los deseos y las emociones intensas? Este ejercicio de autoexamen, inspirado en las prácticas de los estoicos, convierte cada día en una oportunidad de afilar nuestro carácter. No se trata de juzgarnos con dureza, sino de reconocer dónde podemos mejorar y de qué manera podemos responder mejor mañana. También es útil, en medio de una situación caótica, hacer una pausa y preguntarte: ¿qué virtud me pide este momento? Si la vida me coloca frente a una injusticia, quizá me pida justicia. Si me enfrento al miedo, me pide coraje. Si me tienta el exceso, me pide templanza. Y si estoy perdido en la confusión, me pide sabiduría. Este simple cambio de perspectiva transforma la forma en que interpretamos los problemas. El caos deja de ser una fuerza que nos arrastra y se convierte en una brújula que nos indica qué virtud practicar. De esta manera, la virtud se vuelve no solo un concepto filosófico, sino una herramienta práctica para el día a día. Cada tormenta se convierte en un escenario para poner en acción nuestros principios. Así, incluso en los momentos más oscuros, podemos estar seguros de algo: mientras la virtud siga siendo nuestra guía, jamás estaremos realmente derrotados. Marco Aurelio repetía una idea que parece sencilla, pero que encierra una de las más grandes verdades del estoicismo. La mente puede permanecer tranquila, aunque el mundo se desmorone a su alrededor. Para él, el alma humana tenía una especie de fortaleza interior, un refugio indestructible que no dependía de nada externo. Esa fortaleza no se construye de ladrillos ni de murallas, sino de pensamientos rectos, de juicios sabios y de la capacidad de gobernar las propias pasiones. Pensemos en la vida de Marco Aurelio. Era emperador Jehomao, el hombre más poderoso de su tiempo, pero también estaba expuesto a presiones inimaginables. Gobernaba en medio de guerras constantes, epidemias mortales y traiciones en su círculo cercano. Cualquier otra persona habría sido devorada por la ansiedad y el miedo, y sin embargo, él encontraba momentos para escribir en sus meditaciones que el alma debe ser como una roca firme contra la que chocan las olas sin moverla. El caos podía rugir en el exterior, pero en su interior cultivaba una serenidad que nada ni nadie podía arrebatarle. La clave está en comprender que el verdadero poder no reside en dominar lo que está fuera de nosotros, sino en gobernar nuestra propia mente. Si dejamos que los sucesos externos dicten nuestro estado interior, nos convertimos en esclavos de la fortuna. Un día seremos felices porque todo salió bien, y al día siguiente caeremos en la desesperación porque algo salió mal. Esa montaña rusa emocional es precisamente lo que los estoicos buscaban evitar. La fortaleza interior nos da la capacidad de mantenernos estables, de pie, sin importar qué viento sople en el mundo exterior. Imagina que estás en medio de una tormenta literal, con truenos, relámpagos y lluvia golpeando todo
a tu alrededor. No puedes detener la tormenta, no puedes mover las nubes, ni frenar el viento, pero puedes decidir qué pasa dentro de ti. Puedes asustarte, correr sin rumbo, dejar que el pánico te controle, o puedes mantenerte tranquilo, observar con calma y esperar a que pase, con la certeza de que ninguna tormenta es eterna. La mente estoica funciona igual, sabe que no controla el caos, pero sí controla cómo lo interpreta y cómo lo vive. Este principio nos invita a ver la mente como nuestra verdadera ciudadela, un lugar al que siempre podemos regresar, sin importar lo que ocurra afuera. Marco Aurelio escribía que en cualquier momento puedes retirarte dentro de ti mismo, y que en tu mente encontrarás un refugio más tranquilo que cualquier lugar en la tierra. No hace falta huir del mundo, ni encerrarse en soledad. Basta con cultivar una mente ordenada, clara y firme. Cuando esa fortaleza está construida, ni las palabras de los demás, ni las pérdidas materiales, ni siquiera las tragedias de la vida, logran destruir nuestra serenidad. El caos externo es inevitable. Siempre habrá injusticias, pérdidas, fracasos, traiciones y dolores, pero el caos interno es opcional. Y ahí está el núcleo de este principio. Aunque el mundo se caiga a pedazos, aunque la fortuna nos quite lo que amamos, aunque el destino nos ponga a prueba una y otra vez, nuestra mente puede permanecer en calma si aprendemos a gobernarla. Esa calma no significa indiferencia fría, sino una paz activa, una serenidad que nos permite actuar con claridad en medio del desorden. El estoico no busca un mundo perfecto, porque sabe que ese mundo no existe. Busca una mente fuerte, una fortaleza interior que lo acompañe en cualquier circunstancia. Esa es la libertad suprema, no depender de lo que ocurre afuera para encontrar la paz adentro. Y mientras cultivemos esa fortaleza, ningún caos podrá vencernos. El caos siempre va a estar ahí afuera. El tráfico, la política, las noticias que nos bombardean con tragedias, los cambios inesperados en nuestra vida personal o profesional. Todo eso es ruido que jamás desaparecerá. Y aquí entra una enseñanza estoica fundamental. Caos afuera no significa caos adentro. El error que muchos cometemos es pensar que ambos son lo mismo. Creemos que si afuera hay confusión, dentro de nosotros también debe haberla. Nos dejamos arrastrar por el ambiente, como hojas al viento. Pero los estoicos nos invitan a dar un paso atrás y recordar que el mundo exterior y nuestra mente son dos planos distintos. Nadie puede obligarnos a perder la calma, a menos que nosotros lo permitamos. Séneca decía, no sufrimos tanto por lo que ocurre, sino por la opinión que tenemos de lo que ocurre. Esto significa que no es el caos el que nos roba la paz, sino la interpretación que hacemos de él. Así, recibes una mala noticia. El hecho en sí puede ser doloroso, pero lo que determina tu sufrimiento mental es lo que te dices al respecto. Esto es terrible. No podré soportarlo. Mi vida está arruinada. Eso es lo que alimenta el caos interior. En cambio, el estoico recuerdan, afuera puede haber tormenta, pero dentro de mí debe haber calma. Afuera pueden traicionarme, pero dentro de mí puedo elegir la integridad. Afuera puede haber injusticia, pero dentro de mí puedo seguir practicando la justicia. Afuera puede haber miedo, pero dentro de mí puedo elegir el coraje. Imagina que caminas en medio de una gran ciudad, llena de ruido, bocinas, gritos, movimiento incesante. El caos es absoluto, pero de pronto entras en una biblioteca silenciosa. Ahí dentro, todo es calma, todo es orden. Eso es lo que debemos construir en nuestra mente. Una biblioteca interior a la que podamos retirarnos cuando el mundo exterior parezca enloquecer. Y no olvidemos lo que decía Marco Aurelio en la tranquilidad perfecta. Consiste en el orden de la mente. El mundo externo puede estar ardiendo,
Pero si tu mente está ordenada, estable y gobernada por principios, puedes seguir actuando con claridad. Esa es la gran diferencia entre quien vive esclavo de las circunstancias y quien vive como un verdadero estoico. El primero replica el caos afuera en su interior. El segundo lo reconoce, lo observa, pero no lo deja entrar. Ahora bien, ¿cómo se entrena esta capacidad de mantener la calma interior? Aquí entra uno de los ejercicios más poderosos de la filosofía estoica, en la visualización negativa, también llamada premeditatio malorum. Este ejercicio puede parecer extraño al principio, porque consiste en imaginar escenarios negativos antes de que ocurran. Epicteto aconsejaba a sus discípulos: cuando beses a tu hijo, recuerda que puede morir. Puede sonar duro, incluso cruel, pero en realidad es un acto de preparación. La premeditatio malorum no busca deprimirnos, sino fortalecer la mente para que no se derrumbe cuando lleguen los inevitables golpes de la vida. ¿Cómo se practica en la vida cotidiana? Supongamos que tienes una reunión importante mañana. Antes de irte a dormir, dedicas unos minutos a visualizar que podría salir mal. Tal vez el cliente te rechace, tal vez el proyecto fracase, tal vez te critiquen. Pero en lugar de quedarte atrapado en el miedo, te preguntas: ¿podría soportarlo? ¿Seguiría estando bien si esto ocurre? Y la respuesta siempre es sí, porque tu valor, tu dignidad y tu virtud no dependen de ese resultado. Otro ejemplo: sales de casa en la mañana y piensas que puedes encontrar tráfico, que alguien puede insultarte, que tu coche puede fallar. Y entonces te preparas mentalmente: sí ocurre. No me sorprenderé, no perderé la calma, porque ya lo anticipé. Esta práctica desarma el poder del caos exterior antes de que aparezca. La visualización negativa nos convierte en personas menos frágiles y más resistentes. Mientras el resto vive en shock cada vez que algo malo ocurre, el estoico ya estaba preparado. No porque sea pesimista, sino porque sabe que la vida no promete comodidad ni perfección. ¿Y cómo entrenó su mente para soportar lo adverso? Cuando lo adverso llega, lo enfrenta con calma. Lo fascinante es que este ejercicio tiene también un efecto positivo. Cuando practicas imaginar la pérdida, empiezas a valorar más lo que tienes. Al pensar que puedes perder a un ser querido, lo abrazas con más amor. Al imaginar que puedes perder tu trabajo, lo desempeñas con más compromiso. Al visualizar que mañana puedes no despertar, aprovechas mejor el presente. Así que, lejos de llenarnos de miedo, la premeditatio malorum nos libera. Nos recuerda que ya hemos sobrevivido a momentos difíciles antes y que lo volveremos a hacer. Nos enseña a no aferrarnos a lo externo, sino a fortalecer lo interno. Y nos da la serenidad de decir no. Importa lo que ocurra afuera, yo seguiré en paz, porque mi mente es mi fortaleza. Una de las grandes lecciones que nos deja el estoicismo es que la vida no nos debe nada. El destino, o lo que los estoicos llamaban el logos o el orden de la naturaleza, no está diseñado para complacernos ni para garantizarnos seguridad. Desde que nacemos, estamos expuestos a lo inesperado en la enfermedad, la pérdida, la traición, los cambios bruscos de fortuna, la inestabilidad del mundo. Todo eso es parte de la condición humana. Y sin embargo, ¿cómo reaccionamos la mayoría de nosotros cuando estos golpes llegan? Con sorpresa, con indignación, como si la vida nos hubiera traicionado. Pero el estoico no se sorprende, porque se ha entrenado para esperar lo inesperado. Marco Aurelio lo expresa con claridad en sus meditaciones. Cuando te levantes en la mañana, piensa que encontrarás a alguien entrometido, ingrato, insolente, desleal, envidioso o egoísta. Todos ellos actúan así porque ignoran el bien y el mal. Pero yo, que he comprendido la naturaleza del bien, no puedo ser dañado por ninguno de ellos. Aquí no hay sorpresa, hay preparación. Marco Aurelio, siendo emperador de Roma y teniendo poder absoluto,
Empezaba su día, anticipando obstáculos, y al hacerlo, se hacía inmune a ellos. Entrenar la mente para resistir las sorpresas significa cambiar nuestra relación con lo inesperado. No verlo como una injusticia, sino como un recordatorio de que el mundo funciona de acuerdo a sus propias leyes, no a nuestras expectativas. Cuando la vida te lanza un golpe, no tiene nada contra ti, personalmente. Simplemente está siendo la vida. La muerte, la pérdida, el fracaso, la injusticia, en todo eso es parte del paquete. Pretender lo contrario es vivir en una ilusión. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Imagina que pierdes un empleo de un día para otro. La mayoría de la gente reacciona con rabia y desesperación. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? El estoico, en cambio, ya había considerado la posibilidad de ese golpe. No lo desea, pero tampoco se derrumba. En lugar de hundirse en la queja, se pregunta, ¿qué depende de mí ahora? ¿Cómo puedo actuar con virtud frente a esta situación? Esa preparación mental convierte la crisis en una oportunidad de entrenar la resiliencia. Séneca lo resumía de una manera brillante. Esperar que lo inesperado no ocurra es esperar que lo imposible suceda. Por eso insistía en que debíamos ensayar mentalmente los infortunios, no para obsesionarnos con ellos, sino para que, al llegar, no nos sorprendan ni nos destruyan. Entrenar la mente en este sentido es como entrenar el cuerpo en un gimnasio en sí. Un día tienes que cargar algo pesado en la vida real. Podrás hacerlo porque ya habías entrenado los músculos antes. De la misma manera, si la vida te lanza un golpe, podrás resistirlo porque ya habías fortalecido tu mente en la práctica diaria. Uno de los ejercicios que los estoicos utilizaban para este entrenamiento era precisamente la repetición constante de pensamientos que parecían duros, pero que en realidad eran liberadores. Epicteto aconsejaba, a nunca digas de algo, lo he perdido, di mejor, lo he devuelto. ¿Qué significa esto? Que nada de lo que poseemos es realmente nuestro, ni los bienes materiales, ni la salud, ni siquiera nuestros seres queridos. Todo nos es dado por un tiempo, y en cualquier momento puede ser devuelto. Al entrenar la mente con esta idea, evitamos el shock, cuando el destino nos lo quita. Otro aspecto de este entrenamiento es aceptar que la sorpresa es una debilidad. El que se sorprende es porque no se preparó. Si alguien te ofende y eso te hiere profundamente, es porque esperabas que todo el mundo te tratara con amabilidad. Si pierdes dinero en una inversión y eso te destruye, es porque asumiste que el riesgo no existía. El estoico, en cambio, parte de la premisa de que nada está garantizado, y al hacerlo, sufre menos, porque no choca contra la realidad. Este entrenamiento no significa vivir en paranoia, ni con miedo constante. No se trata de caminar todos los días pensando en catástrofes. Se trata de cultivar una disposición interna de aceptación, una mente que sabe que puede ser golpeada en cualquier momento, y que al mismo tiempo se sabe fuerte para resistirlo. El resultado de esta práctica no es la angustia, sino la serenidad, porque cuando sabes que el destino puede quitarte todo, empiezas a valorar lo que tienes en el momento presente, y sobre todo, aprendes a apoyarte en lo único que no puede ser arrebatado, en tu carácter, tu virtud y tu manera de responder. Para entrenar esta fortaleza interior, puedes aplicar un ejercicio práctico en cada mañana. Al despertar, dedica unos minutos a pensar en los posibles contratiempos del día, no para deprimirte, sino para prepararte. Piensan, hoy puedo recibir críticas, puedo fallar en algo, puedo encontrarme con alguien difícil, puedo experimentar pérdidas pequeñas o grandes. Y luego, nada de esto puede robarme mi calma, porque mi mente es mi fortaleza. Puedo elegir cómo responder. Cuando haces esto de forma constante, los golpes del destino pierden parte de su fuerza. Es como si estuvieras vacunando tu mente contra el sufrimiento innecesario. Puede doler,
Claro que sí, porque el dolor es natural, pero no te derrumba, porque tu mente ya está fortalecida. Y como todo entrenamiento, cuanto más lo practiques, más fuerte te vuelves. En última instancia, este principio nos recuerda que el caos, las sorpresas y las tragedias son inevitables. Lo único que podemos hacer es prepararnos para ellos. Y la preparación estoica no consiste en acumular riquezas, ni en blindarse con poder, ni en tratar de controlar lo incontrolable. La verdadera preparación está en la mente. Una mente entrenada, clara y firme, que no se doblega ante los caprichos del destino, sino que los recibe con calma y sigue adelante con virtud. Los estoicos tenían una manera radical de relacionarse con la vida, una actitud que iba mucho más allá de la simple aceptación o resignación. Esa actitud se llama amor fati, literalmente. Amor al destino. No significa simplemente soportar lo que ocurre. No significa encogerse de hombros y decir, así son las cosas. Amor fati significa algo mucho más profundo. An significa amar lo que sucede, desear que lo que ocurriera exactamente así y no de otra manera. Imagina por un momento la diferencia entre aceptar a regañadientes y aceptar con amor. Cuando aceptamos a regañadientes, seguimos llevando dentro la espina del resentimiento, esa voz interna que dice, ojalá hubiera sido distinto, ojalá no me hubiera pasado esto, ojalá tuviera otra vida. Ese tipo de aceptación nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Pero el amor fati transforma esa espina en gratitud. Nos hace mirar cada hecho, incluso los más dolorosos, como parte esencial del camino que nos toca recorrer. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribe: ama lo que te ocurre y está tejido en tu destino, porque que podría ser más adecuado para ti. En esas palabras hay una comprensión profunda. A la vida no es un accidente, ni un conjunto de sucesos aleatorios, sin sentido. Todo lo que ocurre porque tenía que ocurrir de esa manera. Y aunque no siempre lo entendamos, aunque a veces el dolor o la injusticia parezcan insoportables, la tarea del estoico es amar incluso esos momentos, porque forman parte del gran orden de la naturaleza. Séneca también nos ofrece una metáfora poderosa. Compara al hombre sabio con un buen actor en una obra de teatro. No elige el papel que le toca, pero se esfuerza en representarlo con excelencia, sea un papel largo o corto, alegre u trágico. No es el actor quien decide la trama de la obra, pero sí puede decidir cómo interpretar su papel. Esa es la esencia del amor fati. No escogemos lo que la vida nos da, pero podemos decidir vivirlo con plenitud, con virtud y con amor. Epicteto, por su parte, lo formula con una claridad que corta como una espada. No busques que los acontecimientos ocurran como quieres, sino quiere que ocurran como ocurren, y tu vida será serena. Esta frase condensa todo el poder del amor fati. La fuente del sufrimiento no es lo que nos pasa, sino el choque entre lo que pasa y lo que nosotros esperábamos que pasara. Cuanto más rígidas nuestras expectativas, más dolor nos producen los hechos. Pero cuando dejamos de pelear contra la realidad y la amamos tal como es, nos liberamos. El amor fati no significa pasividad ni indiferencia. No es quedarse de brazos cruzados diciendo, todo está bien mientras la vida se derrumba. Significa actuar con virtud dentro de lo que nos toca, y al mismo tiempo, reconciliarnos con los resultados, sean cuales sean. Por ejemplo, un estoico puede esforzarse en un proyecto con disciplina y constancia, y si al final fracasa, no se amarga ni se destruye, porque sabe que ese resultado era parte de su destino. No deja de actuar, pero tampoco se aferra al fruto de la acción. Este principio puede sonar difícil, porque ¿cómo se puede amar algo doloroso? ¿Cómo se puede amar una pérdida, una traición, una enfermedad? La clave está en la perspectiva. Para los estoicos, todo lo que ocurre
tiene un valor formativo. Cada dificultad, cada golpe del destino, cada caída, es una lección para el alma. Amar el destino no significa disfrutar del dolor, sino reconocer que incluso el dolor tiene un lugar en nuestro crecimiento. Lo que hoy parece una desgracia, mañana puede ser el momento que nos transformó en alguien más fuerte y sabio. Pensemos en un ejemplo moderno. Imagina a alguien que pierde su empleo. El primer impulso es rebelarse. Esto no es justo. No debería haberme pasado a mí. Ese rechazo genera sufrimiento. Pero si la persona se abre al amor fati, entiende que esta pérdida es una oportunidad para reinventarse, para tomar otro camino que quizá antes no se habría atrevido a explorar. El despido, en lugar de ser una maldición, se convierte en una puerta hacia otra vida. Y al mirar atrás, esa persona podría decir, menos mal que pasó lo que pasó, porque me trajo hasta aquí. Eso es amor fati. Transformar el ¿por qué a mí? En un gracias por esto. No porque sea fácil, sino porque entendemos que el destino nunca se equivoca. Todo lo que nos sucede, tanto lo que amamos como lo que tememos, es necesario para nuestra historia. El sabio no desea que su vida sea distinta, desea que sea exactamente la que es, y en esa reconciliación con el presente y con el pasado, encuentra una paz que nadie le puede arrebatar. En última instancia, el amor fati es la culminación de todos los principios estoicos. Nos enseña a no luchar contra lo inevitable, a no cargar con resentimientos, a no esperar que el mundo se ajuste a nuestras expectativas. Nos enseña simplemente a amar la vida tal como viene. Y en esa entrega, lejos de perder, ganamos la libertad más grande, la libertad de ser felices, en cualquier circunstancia. Cuando pensamos en caos, lo solemos asociar con desorden, con injusticia, con un mundo que se ha vuelto contra nosotros. Pero los estoicos tenían una visión muy distinta. Para ellos, lo que llamamos caos no es más que nuestra incapacidad para comprender el orden más amplio del universo. El cosmos, palabra que en griego significa precisamente orden, sigue leyes que trascienden nuestro entendimiento. Lo que nos parece azaroso o injusto, desde una perspectiva más grande, es simplemente parte de un diseño que no alcanzamos a ver en su totalidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribe en todo lo que ocurre de acuerdo con la naturaleza universal. Y lo que te ocurre a ti está entretejido en el destino de todo el cosmos. Esto significa que lo que vivimos, por doloroso o confuso que parezca, no está fuera de lugar. Forma parte de una red de causas y efectos que se extiende más allá de nosotros. No hay accidente en el sentido absoluto. Cada suceso es una pieza en el engranaje de la totalidad. El logos, esa razón universal que los estoicos identificaban con la inteligencia divina o la ley natural, sostiene que todo tiene su lugar. Desde el giro de las estrellas hasta la caída de una hoja, desde el nacimiento de un imperio hasta la muerte de un insecto, todo ocurre en armonía con ese orden supremo. Lo que nosotros llamamos caos es en realidad una parte del orden que aún no entendemos. Epicteto lo explicaba con una metáfora sencilla en sí. Un perro está atado a un carro que avanza. Puede decidir correr junto al carro, en armonía con su movimiento, o puede resistirse y ser arrastrado a la fuerza. El carro representa el logos, el orden universal. No se detendrá porque el perro lo desee. De la misma manera, la vida no se ajusta a nuestros caprichos. Podemos fluir con ella, aceptando lo que nos toca, o resistirnos con quejas y sufrimiento. En ambos casos, avanzamos. Pero solo en la aceptación encontramos paz. Cuando entendemos esto, el caos deja de ser una amenaza y empieza a convertirse en un recordatorio de nuestra pequeñez frente al orden universal. Imagina que estás viendo un tapiz desde muy cerca, solo ves hilos desordenados,
colores que no parecen tener sentido, nudos y cortes. Si te alejas, descubres que todo forma parte de un diseño perfecto, una obra que solo se aprecia con perspectiva. El logos es ese diseño total. Nuestra visión humana, limitada, solo alcanza a ver un fragmento. Por eso confundimos el orden con caos. Aceptarlo no significa justificar el sufrimiento, ni quedarnos pasivos frente a la injusticia. Significa comprender que incluso lo que nos parece caótico tiene un lugar en la totalidad del cosmos. Y esta visión, lejos de resignarnos, nos fortalece. Porque si todo está conectado, entonces todo tiene sentido. Incluso las pruebas que parecen más incomprensibles. Pensemos en un ejemplo histórico. Durante la peste antonina, que azotó el Imperio Romano en tiempos de Marco Aurelio, murieron millones de personas. A ojos de cualquiera, era puro caos en muerte, miedo, desorden social. Y sin embargo, Marco Aurelio escribió: el universo es cambio. Nuestra vida es lo que hacen de ella nuestros pensamientos. No niega la tragedia, pero la integra en el flujo mayo, del cosmos. Esa peste, en el marco universal, era parte de un ciclo natural, y su papel como ser humano era afrontarla con virtud, no con desesperación. La idea estoica es profundamente liberadora. No estamos luchando contra un caos absurdo, estamos participando en un orden más grande. Nuestro deber no es entenderlo todo, porque eso sería imposible, sino alinearnos con él. Confiar en que incluso lo que parece desordenado tiene un lugar en la armonía del universo. De ahí nace el amor fatián. Si el logos gobierna todo, entonces lo que nos ocurre no es contra nosotros, sino para nosotros. El caos que hoy nos sacude puede ser la condición de un bien mayor que aún no vemos. Como decía Séneca, sucede a menudo que lo que parecía un obstáculo se convierte en el camino. Y visto desde el logos, ese obstáculo no era un accidente, era parte del orden que nos conduce a crecer. Aceptar que el caos es parte del orden universal nos libera de la ilusión de control absoluto. Nos recuerda que no somos los arquitectos del cosmos, solo actores en una obra que nos supera. Y cuando dejamos de pelear contra ese orden, cuando dejamos de exigir que el mundo se ajuste a nuestros deseos, descubrimos una serenidad profunda. El caos exterior ya no nos aterra, porque entendemos que no es caos en realidad, es el logos en acción. El núcleo del estoicismo está en esta idea. El sabio no discute con el destino, no se queja, no se lamenta, no se rebela contra lo inevitable. Pero atención, esa aceptación no es sumisión pasiva, no es rendirse ni convertirse en un esclavo de las circunstancias. La aceptación estoica es activa, es creativa. El sabio no solo recibe lo que le toca, sino que lo convierte en una oportunidad de virtud. Transforma cada golpe del destino en un entrenamiento para el alma, y de ahí extrae fortaleza. Séneca lo decía con una claridad brutal: un fuego arde con más fuerza cuando se le echan más obstáculos encima. Lo que para otros es destrucción, para el sabio es combustible. Cada dificultad, cada tragedia, cada dolor, lejos de apagarlo, alimenta su carácter, no porque disfrute del sufrimiento, sino porque sabe que lo inevitable tiene un propósito oculto, al forjarlo en algo más grande de lo que era. Pensemos en el ejemplo de Epicteto. Era un esclavo, golpeado y humillado por su amo, y en un momento incluso le rompieron una pierna. Cualquiera de nosotros habría caído en la desesperación, sintiéndose víctima de un destino cruel. Pero Epicteto aceptó lo ocurrido, y en lugar de dejarse destruir, lo transformó en sabiduría. Aquella pierna rota no lo venció. Al contrario, lo convirtió en uno de los filósofos más fuertes de la historia. Él mismo decía: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Lo que parecía una desgracia, al ser aceptado y transformado, se convirtió en su fortaleza. Marco Aurelio también vivió esta verdad en carne propia. Perdió a varios hijos, enfrentó guerras interminables y gobernó en medio
de una plaga devastadora. Todo eso habría bastado para quebrar a cualquier hombre. Pero Marco Aurelio escribió en La vida del hombre, es lo que hacen de ella sus pensamientos. El destino le quitó mucho, pero él aceptó lo que le fue dado, y lo convirtió en un ejercicio de virtud, a gobernar con justicia, actuar con coraje, mantenerse sereno ante el dolor. Si no hubiera aceptado lo inevitable, se habría ahogado en la amargura, pero al aceptar, encontró fuerza. Aceptar el destino no significa aplaudir la tragedia, sino entender que está ahí para hacernos crecer. La resistencia ciega nos debilita. La aceptación consciente nos fortalece. Piénsalo cuando algo ocurre y tú gastas tu energía en quejarte, en decir, esto no debería haber pasado. ¿Qué logras? Nada, solo añades sufrimiento al sufrimiento. Pero cuando dices ha ocurrido, y ahora lo usaré para fortalecerme, de inmediato transformas la experiencia. El mismo hecho, que podría haberte destruido, se convierte en un escalón hacia arriba. La clave está en la transformación. El sabio estoico no se limita a aguantar. Toma lo que recibe y lo convierte en virtud. Si el destino le trae pobreza, la transforma en frugalidad. Si le trae enfermedad, la convierte en paciencia. Si le quita a un ser querido, aprende la gratitud por el tiempo compartido y la aceptación de la fragilidad de la vida. Cada golpe, en lugar de hundirlo, lo pule como el escultor pule la piedra. El resultado es un carácter inquebrantable. Este principio tiene una aplicación práctica inmediata en nuestra vida cotidiana. Cuando algo sale mal, una traición, una pérdida, un fracaso, la primera reacción es la queja a no es justo. No debería haber ocurrido, pero el sabio cambia la pregunta. No pregunta, ¿por qué a mí? Sino, ¿qué puedo hacer con esto ahora? Y en esa pregunta se encuentra el poder. Porque, al final, no controlamos lo que nos sucede, pero siempre controlamos qué hacemos con ello. Y esa decisión es lo que nos hace fuertes o débiles. Un ejemplo contemporáneo puede ayudar a verlo. Imagina a alguien que pasa por una quiebra financiera. Puede hundirse en la depresión, culpando a la mala suerte, al sistema, al destino. O puede aceptar lo ocurrido, aprender de los errores y salir con más sabiduría, disciplina y resiliencia que antes. La quiebra no desaparece, pero se transforma en fortaleza, porque esa persona decidió usarla como aprendizaje. El destino entregó un golpe, pero el sabio lo transformó en energía. Séneca también nos enseña otra idea poderosa. El hombre sabio es invencible, porque no se enfrenta a nada imprevisto. Todo lo ve venir, como parte de la naturaleza. Aquí está la esencia del amor fati. El sabio no discute con lo que ocurre, porque sabía que podía ocurrir. Y al no discutir, no se rompe. Puede doler, claro, porque el dolor físico y emocional es inevitable, pero el sufrimiento innecesario desaparece, porque ya no lucha contra el hecho, y al aceptar, convierte ese dolor en fortaleza. En última instancia, este principio nos invita a cambiar la relación con nuestro destino, no verlo como un enemigo que nos quita cosas, sino como un maestro que nos entrega lo necesario para crecer. Lo que ocurre es exactamente lo que debía ocurrir, aunque a menudo no lo entendamos en el momento. Y el sabio, en lugar de rebelarse, dicen que así sea, pero no se queda ahí en toma lo que pasó y lo transforma en virtud, en resiliencia, en serenidad. Esa transformación es lo que hace que el sabio sea invencible, porque nada puede destruir a alguien que convierte cada golpe en un escalón hacia arriba. El destino lo pone a prueba, pero en lugar de quebrarlo, lo fortalece. Y así, lo que para otros es caos y sufrimiento, para él es crecimiento y libertad. Cuando hablamos de amor fati, de aceptar el destino y transformarlo en fortaleza, no estamos hablando de una teoría abstracta. Los estoicos vivieron esto en carne propia, enfrentando situaciones que habrían destruido a cualquiera,
y lo convirtieron en virtud. Tomemos a Séneca. Fue uno de los hombres más influyentes de Roma, consejero de emperadores, filósofo, escritor, y sin embargo, fue desterrado a Córcega por orden de la emperatriz Mesalina, acusado injustamente de adulterio. Imagina lo que eso significaba pasar de la gloria de Roma al aislamiento, a la soledad, al exilio en una isla lejana, despreciado y olvidado por la misma sociedad que antes lo admiraba. La mayoría de nosotros, en esa situación, nos habríamos hundido en la desesperación, maldiciendo al destino y odiando nuestra suerte. Pero Séneca hizo algo radicalmente diferente. En el exilio, escribió algunas de sus obras más profundas. Convirtió ese aislamiento en tiempo para filosofar, para reflexionar, para escribir sobre la vida. El tiempo, la brevedad de la existencia, transformó lo que parecía un castigo en un regalo. Donde otros veían ruina, él encontró libertad para cultivar su espíritu. Esto es amor fati, en acción no solo aceptar lo que ocurre, sino darle la vuelta y usarlo como herramienta de crecimiento. Séneca no eligió el exilio, pero sí eligió qué hacer con él. Y gracias a esa elección, hoy seguimos leyendo sus cartas y sus tratados, que inspiran a millones de personas más de 2000 años después. Ahora pensemos en Marco Aurelio. Pocos emperadores romanos enfrentaron tiempos tan oscuros como él mientras gobernaba. Roma sufrió la plaga antonina, una de las pandemias más devastadoras de la antigüedad, que mató a millones de personas. Imagina estar al mando de un imperio gigantesco, en el momento en que la peste arrasa ciudades enteras, cuando las familias lloran a sus muertos, cuando el miedo y el caos dominan la vida cotidiana. Cualquier gobernante habría sucumbido al pánico o a la tiranía. Marco Aurelio, en cambio, aceptó el destino y se mantuvo firme en la virtud. No abandonó su deber, no se escondió. Al contrario, enfrentó la peste, las guerras en las fronteras y las intrigas políticas, siempre escribiendo en sus meditaciones sobre cómo mantener la calma, cómo ser justo, cómo actuar con sabiduría a pesar del caos. Lo impresionante es que Marco Aurelio no veía la peste como una desgracia personal, sino como parte del orden natural del universo. En sus escritos dicen todo lo que sucede como debe. Si observas con cuidado, verás que así es. Aceptaba que esa era su tarea, su papel en el gran teatro de la vida. Y al aceptarlo, no se quebró, sino que encontró fuerza para liderar en tiempos imposibles. Estos dos ejemplos son pruebas vivas de lo que significa aceptar el destino y transformarlo en fortaleza. Séneca en el exilio, Marco Aurelio en la peste, ambos pudieron haberse hundido, pero eligieron otro camino. Entendieron que el destino, por duro que fuera, no venía para destruirlos, sino para ponerlos a prueba. Y esa prueba los convirtió en figuras inmortales de la historia y de la filosofía. La lección es clara. No importa si hoy atraviesas una pérdida, una enfermedad, una injusticia o una crisis. No elegiste que ocurriera, pero puedes elegir qué hacer con ello. Si lo maldices, te hundes. Si lo aceptas y lo usas, te fortaleces. Eso es amor fati. No solo tolerar el destino, sino amarlo, porque en él está la materia prima para forjar tu grandeza. Hemos recorrido juntos los principios que hicieron de los estoicos verdaderos maestros del caos, desde aprender a controlar lo controlable hasta aceptar con amor el destino más duro. Hemos visto que el estoicismo no es una teoría lejana, sino un mapa práctico para la vida. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, ellos también vivieron en un mundo desbordado de incertidumbre, de enfermedades, de guerras, de traiciones, y sin embargo, no se dejaron arrastrar por el torbellino de lo externo. Forjaron dentro de sí una fortaleza inquebrantable. El caos exterior siempre existirá,
Puede tomar la forma de un fracaso personal, de una crisis financiera, de un conflicto social o de un golpe inesperado del destino. No importa cómo se presente, lo esencial es cómo reaccionamos. El hombre común se quiebra ante el desorden, maldice su suerte y se convierte en esclavo de la ansiedad. El estoico, en cambio, utiliza cada situación como un campo de entrenamiento. Donde otros ven tragedia, él ve oportunidad. Donde otros se paralizan, él actúa con virtud. Donde otros buscan escapar, él permanece firme. El mensaje estoico es claro: no puedes elegir las olas del mar, pero sí puedes aprender a navegar sobre ellas. No puedes evitar el viento que sopla, pero puedes ajustar las velas. No puedes controlar la extensión del caos, pero sí puedes decidir si lo usas como destrucción o como crecimiento. Imagina aplicar esto a tu vida diaria. Piensa en esa discusión que normalmente arruinaría tu día. Ahora puedes verla como un ejercicio de paciencia. Piensa en esa pérdida económica que antes te hundía. Ahora puedes verla como una lección de resiliencia. Piensa en esa decepción personal. Ahora puedes transformarla en la chispa que encienda tu sabiduría. El caos deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Al final, dominar el caos no significa controlarlo todo, sino controlarte a ti mismo. Significa vivir con virtud en medio de la tormenta, con serenidad en medio del ruido, con visión cuando los demás se ciegan. Significa comprender que el caos forma parte de la naturaleza y que al aceptarlo, al amarlo incluso, te conviertes en alguien indestructible. Los estoicos nos recuerdan que el caos no viene para destruirnos, sino para pulirnos. Como el fuego prueba al oro, la adversidad prueba al hombre. Si eliges este camino, si eliges la disciplina, la virtud y la aceptación, descubrirás que dentro de ti hay un lugar de calma inquebrantable, un centro sólido al que nada ni nadie puede tocar. Así que la próxima vez que la vida se vuelva un torbellino, no huyas, no maldigas, no te rompas, míralo de frente y recuerda: este es tu entrenamiento, este es tu gimnasio, esta es tu oportunidad de ser fuerte, porque dominar el caos no es vencerlo, es aprender a caminar dentro de él con la serenidad de un verdadero estoico.